Bueno, ya, perfecto. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos nuevamente al Senado de la República en esta mañana para darle continuidad al foro que se ha denominado el Paquete Económico 2016, los desafíos de la nueva realidad social, y de manera particular darle la bienvenida a quienes nos acompañan esta mañana. En primer término al doctor Héctor Juan Villarreal Paz, al doctor Fausto Hernández Trillo y por supuesto también a Noel Pérez Benítez. A reserva de ir presentando a cada uno de nuestros ponentes de esta mañana, sin duda todos sabemos que 2016 para México es un año que enfrenta enormes desafíos. Una vez que en la Cámara de Diputados, como Cámara de Origen, ha sido ya discutido y aprobado pues la primera parte del paquete económico fiscal, corresponde precisamente a esta soberanía en su calidad de Cámara Revisora, el poder hacer el análisis de las minutas que nos han sido enviadas, el poder dictaminar, pero antes de ello, sin duda, los conocimientos, las aportaciones de nuestros ponentes y, por supuesto, de los asistentes de esta mañana serán enriquecedoras para el trabajo legislativo que tendremos que hacer los legisladores, tanto al interior de las comisiones dictaminadoras, como, por supuesto, en la propia deliberación del Senado mexicano. Sin más preámbulo, me gustaría presentar algunos datos por demás sintéticos de Héctor Juan Villarreal Páez, quien es sin duda el director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Él obtuvo su doctorado en la Universidad de Wisconsin en Madison con la especialidad de microeconomía aplicada, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 2005 y es profesor adjunto de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública. Como académico, el doctor Héctor Juan ha publicado en diferentes fuentes especializadas a nivel nacional e internacional, ha dirigido tesis y ha participado en múltiples congresos, fungiendo como director general del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Fue investigador asociado de Food System Research Groups de la Universidad de Wisconsin y esta mañana sin duda será muy interesante escuchar sus comentarios. Adelante, Héctor, por favor. Muchas gracias, senadora. Me da mucho gusto estar aquí en este bello recinto, en una discusión tan trascendente. Muchas gracias la invitación al Instituto Belisario Domínguez. Sin duda, yo creo que este foro va a ser un tiro de precisión para una discusión que por una serie de circunstancias había estado muy cerrada. Los medios han hecho una labor muy importante, pero hubo un cambio en la Cámara de Diputados, era un paquete económico muy complicado, pareciera que la discusión va rezagada. Entonces, me gustó mucho desde el nombre del foro, hay una nueva realidad fiscal, qué bueno que haya la oportunidad de discutirlo. La siguiente, por favor. Miren, yo voy a manejar tres o cuatro ideas muy básicas. Primero, quisiera tomarme un par de minutos para discutir cómo han venido evolucionando los ingresos. La verdad es que una economía como la mexicana, para su nivel de desarrollo, tiene unos ingresos públicos federales relativamente bajos. Lo que es más grave aún es que cuando hablamos de los ingresos públicos federales del gobierno mexicano, prácticamente estamos hablando de todos los ingresos del gobierno, porque los ingresos a nivel subnacional son muy pingües, son extremadamente pequeños. Entonces, muchas veces por eso se manejan como sinónimos. En una economía como la nuestra, rara vez hemos llegado a tener ingresos mayores al 20% del PIB, que esto es sustancialmente más abajo que economías similares. Pero, así hablando de insultos sobre ofensas, el asunto es más grave porque una vez que descuentas otros ingresos del sector público federal, se reducen bastante. Otros ingresos del sector público federal tenemos dos grandes componentes: las contribuciones a la seguridad social, que sí se considerarían una medida de presión fiscal en cualquier indicador internacional, pero también ahí tenemos los ingresos de las empresas productivas del Estado. Estos no se consideran como ingresos en el sentido ordinario, porque si el gobierno quiere hacer política pública con dichos recursos, normalmente ya están comprometidos. Entonces,
Una de las cosas que tenemos que entender, y yo espero que algún día se documente a detalle, es que tuvimos esta década que termina, si me perdonan la palabra, pervirtiendo nuestro sistema fiscal. Y me refiero más o menos por ahí del 2003 al 2014, donde tuvimos unos ingresos petroleros extraordinarios. México producía bastante, pero también exportaba bastante, además con un costo de extracción muy bajo. Entonces esto permitió, y enfrentábamos un precio internacional muy alto. Entonces la combinación de precio, producción con bajo costo de extracción nos generó unos ingresos bastante grandes, que por ahí en el año 2008 llegaron a ser más de 10 puntos del PIB. Eso no hay que perderlo de vista. Ocurre lo que ya sabemos: hay una caída en los precios internacionales del petróleo, baja la producción a nivel nacional, nuestros costos de producción son crecientes. Entonces, hoy en día, estos ingresos petroleros, que llegaron a ser más de 10 puntos del PIB, apenas pasan los 4 puntos, están cualquier cosita arriba. Es cierto que ha habido una compensación por el lado de los ingresos tributarios, pero también se crea mucha confusión. Dicen, bueno, es que todo esto fue consecuencia de la reforma fiscal. Sí, hay una parte que tiene que ver con la reforma fiscal, pero la verdad, casi la mitad de este brinco en ingresos tuvo que ver con que ahorita el gobierno compra gasolinas baratas en los mercados internacionales y las vende caras. ¿Qué me permite hacer un primer comentario? Algo que sí nos gustó de la iniciativa de ley de ingresos para el 2016, que se presentó 2 semanas después en la miscelánea fiscal, es la idea de separar las cuotas a los combustibles. Y digo, normalmente en finanzas públicas se prefieren tarifas sobre cuotas. En el caso de combustibles, sin embargo, yo creo que es mejor tenerlo en cuotas, porque esta idea de, ¿sabe qué? Por tal tipo de gasolina le vamos a cobrar 4 pesos y adiós tarifas, y toda una fórmula complicada con la que se calculaba, vuelve el sistema mucho más transparente y te pavimenta el camino para que haya una liberalización del mercado de los combustibles, que creo que sería positivo. Entonces, la verdad es que si ustedes quitan esos ingresos que entraron por el IEPS a gasolinas y combustibles, este espacio azul que pongo a mero abajo se vería mucho más pequeño, y tendríamos ahorita un terrible problema por el lado del gasto. Ya lo tenemos, pero estaría mucho más acentuado. La siguiente, por favor. Bueno, a ver, tres datos que me gustaría observar. Si nos paramos por ahí en el año donde se empieza a discutir la reforma fiscal, los ingresos petroleros caen 3.8 con respecto a esa fecha. Si nos vamos a 2008, habría que poner otros 2 puntos más. Pero, y esto es algo que se va a estar discutiendo el día de hoy, llevamos varios años con requerimientos financieros en el orden de 3 o 4 puntos del PIB, requerimientos financieros del sector público. Los últimos años, la forma en que se ha cuadrado el paquete económico implica requerimientos financieros en el orden de casi 4 puntos del PIB. Esto va a ser importante porque se sale de un término que me imagino que se discutirá en la última mesa del evento, que es el señoreaje fiscal. Con lo que está creciendo nuestra economía y con el tipo de inflación que tenemos, requerimientos financieros en el orden de 4 puntos del PIB te van a estar acumulando deuda, así a grosso modo, por ahí del orden de 2 puntos PIB por año. Cuando hay problemas con tipo de cambio, como sucedió este año, pues puede ser mayor el aumento en los saldos históricos, pero por eso hemos visto un crecimiento importante por el orden en cuestiones de la deuda pública. El asunto es que aún con los recientes incrementos en los ingresos tributarios no petroleros, necesitamos aumentar la recaudación si queremos un equilibrio de largo plazo. Por donde se le vea, el sistema fiscal mexicano no está en equilibrio. Dicho de otra manera, si proyectamos lo que estamos viviendo ahorita, no es sostenible, y yo me atrevería a hablar no ya de un largo plazo,
Lo que estamos viviendo ahorita no es sostenible ni en el mediano plazo. La siguiente, por favor. Ahora, hay un tema aquí que como centro de investigación nos preocupa mucho y está en el centro del problema. Y tiene que ver con la cuestión de la seguridad social. Señoras, señores, estamos en medio de una transición demográfica y esta transición demográfica conlleva una transición epidemiológica. De lo que nos enfermamos los mexicanos está cambiando. Estamos pasando de enfermedades infecciosas a enfermedades crónico-degenerativas. Y disculpen la frialdad del lenguaje, pero esto resulta tremendamente oneroso para las finanzas públicas del país. Ahora, el asunto aquí es que nosotros tendríamos que estar recaudando más. Una opción, y alguien diría, bueno, es que a lo mejor necesitamos explorar una nueva seguridad social que incluya aportaciones mucho más generosas por parte del sector privado y de los mismos contribuyentes. Puede ser, pero hay que tener mucho cuidado con el tipo de discusión, porque sería muy fácil caer en un diseño que, si bien aliviara las finanzas públicas del país, terminara siendo tremendamente regresivo. Hay más de una propuesta por ahí de decir, vamos a un sistema de salud público de 2 niveles, donde tú ofreces un paquete completo a la gente que participa en el sector formal y una especie de seguro piso para todos los demás. Digo, yo sé que es una opción que a lo mejor se tendrá que discutir, pero el problema ahí es que puedes dejar a un porcentaje muy alto de la población básicamente descubierta de padecimientos muy graves. Piensen en términos de hemodiálisis o algunos tipos de cánceres, etc. Y bueno, por otro lado, y muy de la mano, sí, hay que revisar el sistema de pensiones, pero tenemos que entender, y yo no quiero ofender a nadie con esto, que pues tenemos un gran lastre. Se supone que vamos a una reforma del sistema de pensiones el siguiente año, pero tenemos todavía mucha gente que se va a jubilar bajo el esquema de 1997, que es un sistema que actuarialmente no es justo. Lo que terminaban aportando las personas con respecto a lo que van a recibir del gobierno, pues es tremendamente oneroso. Por eso estas tasas de crecimiento de lo que se destina en el gasto público al sistema de pensiones en los últimos años, y proyectamos 10, 15 años que vamos a seguir creciendo a esas tasas. Si no nos quitamos la idea de que nuestro sistema fiscal viene arrastrando un lastre, pues los problemas van a llegar más pronto que temprano. La siguiente, por favor. Entonces, a ver, un poco yo quisiera hacer una provocación aquí con el público. Miren, ahorita, si consideramos las cuotas a la seguridad social, la recaudación tributaria no petrolera anda por ahí en el orden de, se queda bajito de 14 puntos, incluyendo las cuotas a la seguridad social. Es muy poco probable que nuestro sistema fiscal funcione con un piso menor al 20 de recaudación tributaria no petrolera. Y la verdad, este 20% incluso tiene un tufo libertario. No crean que es así muy confiscatorio que digamos. Entonces, la idea es, ¿qué podemos hacer para en un futuro muy próximo? Y creo que va a ser la gran discusión que tendríamos que estar teniendo en los siguientes 2 o 3 años. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra recaudación tributaria no petrolera suba 6 puntos? No hay muchas opciones. O te vas por el sistema renta, todavía la recaudación por ISR en el país es muy baja, particularmente lo que tiene que ver con empresas, pero bueno, luego viene la discusión que si incentivos perversos, competencia, cómo compites con otros países. Tenemos este nuevo tratado el TPP, que es el Transpacífico, que nos va a cambiar mucho las reglas fiscales, va a tener impacto. Nadie está discutiendo eso, por cierto. Entonces, habrá en un momento dado que empezar a hablar de ello. El IVA o algún otro impuesto al consumo, ¿cómo le entramos? ¿Cuáles son sus límites? No lo tocamos con las debidas ideas
progresividad, regresividad, un buen análisis de incidencia que acompañe. Una cosa de la que estamos convencidos es que a nivel subnacional vamos a tener que subir la recaudación y el candidato natural es el predial por muchas razones de propiedades, pero también tiene sus límites, o sea, difícilmente con predial vas a subir de donde estamos ahorita, difícilmente vas a subir 1.5 puntos más. Hay que hacerlo y hay que hacerlo rápido. Y una cuarta pregunta que yo creo que esta es una de las grandes discusiones que están ocurriendo ahorita a nivel mundial es si gravamos o no el capital. Y si lo queremos hacer, cómo hacerlo, con qué tipo de impuestos, cómo no distorsionamos. No es ninguna novedad que somos un país sumamente desigual, que quisiéramos tener un gobierno haciendo políticas públicas que pudieran ser más progresivas, que pudieran combatir esta desigualdad, pero el tipo de recursos con los que cuenta ahorita, y por eso la mesa de ingresos, es que la verdad le confiere un margen de maniobra estrechísimo. ¿Creemos que esto se va a arreglar solo? La respuesta es un tajante no. Hay que ponernos a pensar qué hacemos. Y yo cerraría con eso por el momento. Sin duda interesante y sumamente provocador estas primeras reflexiones que nos hacía hace unos minutos nuestro ponente Héctor Juan Villarreal. Generalmente cuando los legisladores nos enfrentamos a nuestros electores, pues la parte más bonita que nos gusta hablar tiene que ver con el presupuesto de egresos, con lo que se va a gastar, con lo que se va a invertir, con lo que vamos a destinar para educación, a salud, a todos los proyectos que generalmente se nos demandan. Pero la realidad es que si ésta no entiende cuál es el origen de esos recursos, que nos puede identificar cuánto se va a gastar y de dónde van a provenir, la verdad es que acaba siendo simplemente una muy buena promesa de campaña y una difícil concreción de política pública. Por ello, sin duda, estas primeras reflexiones en donde nos hablan primero de lo que implica esta realidad que es insuficiente para lo que implica el país, por otro lado, de cuáles son algunos de los desafíos que tenemos tanto en el tema del sistema de pensiones como en general de sostenimiento de gasto público, cuáles pueden ser algunas de las alternativas para obtener esos recursos adicionales, que es lo que también menos nos gusta hablar, incluso lo confieso como legisladores, cuando se trata de imponer, como su nombre lo dice, impuestos a los ciudadanos, sean cualquiera de las fuentes, pues nos deja definitivamente pues en un debate por demás interesante. Me gustaría simplemente con estos comentarios cederle el uso de la palabra al doctor Fausto Hernández Trillo, quien es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas. Él, doctor en Economía por la Universidad del Estado de Ohio, tiene 2 licenciaturas, una en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana y otra en Economía por la propia Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Trillo es autor de 3 libros y más de 20 artículos académicos publicados tanto en revistas nacionales como internacionales. Es ganador del Premio de Economía Latinoamericana Daniel Cosío Villegas, que otorga el Fondo de Cultura Económica en 1997. Ha sido consultor de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro de Estudios Monetarios de América Latina y la Fundación Ford, así como del Gobierno mexicano en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y también del Gobierno guatemalteco. El doctor Trillo ha impartido cátedra en el CIDE, en el Colegio de México, en la Universidad de las Américas en Puebla, la Universidad Panamericana de la Universidad del Estado de Ohio, la Universidad de Texas, Austin, así como en distintos países del Centro y Sudamérica. Es investigador nacional, nivel 3, y recientemente ha sido listado en la prestigiada publicación Who's Who's in Science. Gracias, doctor, por su aceptación a este foro y seguramente muy interesante lo que acá habrá de compartirnos. Adelante. Antes que nada, pues muchísimas gracias al Senado de la República, en especial al Instituto Belisario Domínguez por esta cordial invitación. Estoy muy contento de estar en este lindo recinto. Y sin más preámbulo, pues voy a seguir, tal vez voy a decir algunas de las cosas a las que ya se refirió Héctor. Si le pueden dar la siguiente y luego volvemos a esta, si me equivoqué del orden, por favor.
Ahí está. Lo primero que tengo que decir es que también me gustó mucho el nombre, aunque hablarle de ley de ingresos, pues siempre, y sobre todo ponerle en primer lugar, pues hay un debate hasta internacional sobre si ley de ingresos va primero o presupuesto debe discutirse primero. En principio uno diría, primero déjame ver cuáles son mis necesidades de gasto y después te digo cómo las voy a financiar. Entonces, muchas de las veces, pero esto opera también para el presupuesto. El presupuesto es también un instrumento. Yo me iría todavía más para arriba y uno diría, bueno, ¿qué proyecto de nación quiero? ¿Qué quiero exactamente como país? Y con base en eso yo elaboro un presupuesto que es un instrumento, y con base en eso yo elaboro una ley de ingresos que también es otro instrumento, que juntos tal vez nos puedan dar una reforma fiscal que también es un instrumento. Quisiera yo enfatizar demasiado que por ahí se le llamó a la reforma fiscal como parte de las reformas estructurales. La reforma fiscal no es una reforma estructural, es un instrumento, y creo yo que en el país hemos confundido muchísimo los objetivos con los instrumentos. Entonces, sí quisiera enfatizar, o sí la anterior, por favor. No, la anterior. Que vamos a empezar por la ley de ingresos, dicho esto. Lo primero que quiero es picar la cresta. Es una oportunidad de estar en el Senado, pues siempre es una oportunidad de picar crestas. Es una reflexión. Le pongo la palabra anual porque hay ya una literatura y incluso experiencias en otros países en donde las leyes de ingreso ya no son anuales. Y ya no son anuales porque tienen desventajas, si bien ventajas. Y en algunos países se ha logrado poner, y espero poder explicarme en tan poco tiempo, las famosas leyes permanentes de ingreso. Es decir, vamos a darle oportunidad a que se geste, madure y se posicione una estructura de ingresos. ¿Qué desventaja tienen? El problema es que siempre terminamos con misceláneas. Miscelánea viene de Miqueló, que quiere decir todo. Y si bien tienen la ventaja de que permiten adaptar rápidamente algunas de las deficiencias que pudiera tener la estructura tributaria, también tienen una gran ventaja de que al menos anualmente se permiten un poco más los pesos y contrapesos naturales de una democracia. También tienen mucha y generan mucha incertidumbre en los agentes. La gente se pregunta muchas veces por qué México no crece. No voy a resolver el problema aquí, ni siquiera quiero abundar sobre eso. Pero lo que sí quisiera yo decir es que las incertidumbres generadas por cambios constantes en las leyes de ingreso anuales no le permiten la planeación de inversión a las empresas. Hay cambios constantes y eso inhibe definitivamente la inversión. Otro aspecto que creo que no se ha considerado es que si habláramos con los especialistas del SAT, los especialistas del SAT me dicen, y yo he hablado con ellos, cada vez que yo logro ajustar mi sistema computacional, mis sistemas para poder fiscalizar la ley de ingresos aprobada en el 2014, en el 2015 me mueven el tapete otra vez. Digamos que ese sería una de las explicaciones, no digo que sea la única, también de que no le permitimos a los fiscalizadores especializarse en la ley de ingresos del año en curso. De hecho, es muy común después en los auditores encontrar errores en que obviamente después se va uno a tribunales y uno se encuentra con que el SAT, en este caso los auditores, se equivocaron y aplicaron una ley de ingresos diferente al año de la auditoría que estaban ellos efectuando. Es muy común encontrar eso. Y entonces obviamente se cae el litigio. Y esto nuevamente redunda en una baja tributación. Entonces, si bien es cierto que, por último sí quisiera decir es que las leyes de ingresos, al ser misceláneas, nos concentramos demasiado en arbolitos y poco en el bosque. Les insisto, yo inicié este segmento diciendo que la ley de ingresos pues es un instrumento para ver qué es lo que tengo que financiar.
¿Cuál es el proyecto de nación? Y al estar simplemente viendo detallitos año con año, lo voy a decir con todo respeto, pero creo que hubo mucha discusión, yo la vi, de subirle el impuesto a los turistas, pues creo que eso es un detalle, con todo respeto. La siguiente, por favor. Por favor, la siguiente. La siguiente, por favor. No, la anterior. Es que yo estoy viendo la mía y yo soy el que no está. Perdón. La anterior, por favor. Y bueno, también muy rápidamente, porque Sergio ya abundó sobre esto. Perdón, Héctor. Ya abundó sobre esto. El balance primario del gobierno federal pues ha ido con una disminución importante. Esto es como porcentaje del PIB. Pero sí quisiera ver que el costo financiero de la deuda, si nosotros consideramos el año 2011 y vemos el proyectado para el 2016, estamos hablando de 0.6% del PIB. 0.6% del PIB es básicamente la mitad del programa Prospera. Eso es lo que hemos, y esto es en un ambiente de tasas bajas. Ni siquiera estamos considerando que las tasas pueden incrementarse. Entonces tenemos un problema importante de finanzas públicas, pero a veces nos concentramos mucho en el balance primario. La siguiente, por favor. Y a mí me gusta más concentrarme, que es otra manera de decir lo que Héctor estaba diciendo, en el balance primario no petrolero. El balance primario no petrolero no es otra cosa más que el balance primario y quitándole los ingresos petroleros. Si nosotros vemos ahí, tenemos literalmente lo que esto nos está diciendo es que hay un déficit de impuestos. Todo lo estamos financiando con petróleo. Y hemos llegado a niveles de 9.5, si ustedes se fijan, en el año 2012. 9.5% del PIB. Es exactamente la recaudación tributaria que tuvimos ese año. Entonces, llega un momento en que estamos sufriendo un problema de lo que se conoce como la maldición de los recursos naturales, en el que pues me relajo como recolector de impuestos, pues porque tengo petróleo con el cual financiarme. Sin embargo, la siguiente, por favor. ¿Qué nos dice esto el principio de finanzas públicas? El principio de finanzas públicas nos dice: los ingresos petroleros, como los del cobre, como los puede ser de cualquier otro recurso natural, son recursos no recurrentes. Y la responsabilidad que tenemos como sociedad es que esos recursos nos tocó una lotería de vivir, de estar vivos cuando se hicieron esos descubrimientos de esos yacimientos petroleros. En otras palabras, el beneficio tiene que venir también para las siguientes generaciones. Y la única manera de pasarle el beneficio a las siguientes generaciones es invirtiendo estos recursos. En otras palabras, si eso fuera cierto como principio de finanzas públicas, todos estos recursos petroleros debieron haberse ido o a amortización de deuda, que también es para inversión pública legalmente, o a inversión pública. Bueno, pues no les voy a presentar cómo obtuve esta gráfica, pero esta gráfica le llamo yo la violación básica de las finanzas públicas. Es decir, que esos recursos petroleros no se fueron a inversión ni se fueron a amortización de deuda. Esos se fueron literalmente a gasto corriente. En otras palabras, estamos siendo responsables con las futuras generaciones. La siguiente, por favor. Y esto me lleva, esta es la que puso Héctor, es exactamente la misma, pero sí quisiera que se viera que los ingresos tributarios pues son bastante reducidos. Y no solamente eso, la siguiente, por favor, sino que el problema es que los ingresos no recurrentes en el mundo entero, y este es simplemente hecho para México, son más volátiles. Si ustedes ven, el punto 33 es mayor que el punto 08 de los tributarios. En todos los países, los ingresos tributarios, si bien pueden ser variables por el ciclo económico, son mucho menos a lo largo del tiempo. Y esto lo que me está diciendo es que financiar gasto corriente con algo que es muy variable, después es muy difícil el ajuste. Y eso nos lleva al gasto. La siguiente, por favor.
al gasto neto del sector público, hay que tener la fotografía completa y lo estoy poniendo desde 1990. En 1992, si ustedes ven una flechita ahí, se gastó el 17.7% del PIB. Es el menor gasto que se ha tenido en la historia moderna del país. Pero llegamos al 2014 con 26.4%. Aquí estamos hablando que 8.5 puntos porcentuales del PIB se aumentaron en tan solo 20 años. Esto es mucho o no, depende cómo lo financie. Desafortunadamente lo hemos financiado con petróleo y lo que sí es bueno es ver dónde se sucedió este incremento. La siguiente, por favor. Esos 8.5% se distribuyen de la siguiente manera. De 2000 a 2007 se gastó 3.4% más y el otro 4.2% se gastó del 2007 al 2014. Y entonces uno diría, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, depende. Vamos a ver la siguiente gráfica, ¿en qué se gastó? Y esta es la clasificación por objeto de gasto. Y si ustedes observan, la azulita de la primera barrita es 1990 y la 2014 es la verdecita. Pues todo ese aumento del 3.6% del PIB que representaban los servicios personales se fue a 5.9% del PIB. En gastos de operación de 4.6 se fue hasta 6.5. En subsidios y transferencias se fue de 1.1 a 3.8. Y en inversión física fue 2.5 a 4.1. Aquí el problema es, si yo quiero bajar alguno de estos porque ya no tengo ingresos petroleros, siempre, casi es en todo el mundo, precisamente por eso, esto recae en inversión física y obviamente esto le pega a la demanda agregada, de hecho, de una manera brutal. Entonces, en un ambiente de bajo crecimiento, tener que hacer estos ajustes, pues se hacen por el único lado que es más fácil, que es la inversión física. Y aquí un poco lo que estoy diciendo es que la pura operación del gobierno son las dos primeras, servicios personales y gastos de operación. Eso es operar el gobierno, no es invertir, no es pasar subsidios, no es hacer transferencia, es operar el gobierno. Y operar el gobierno debe de hacerse, la siguiente por favor, con ingresos tributarios. Y esta es otra de las violaciones que hemos estado cometiendo en nuestro país a los principios de finanzas públicas. La barrita azul son los ingresos tributarios, mientras que la barrita rojita es la pura operación de gobierno. Ya no hablo de invertir, ya no hablo de programas antipobreza, con subsidios, con transferencias, no, hablo la pura operación del gobierno y sobrepasa los gastos de operación de gobierno a los ingresos tributarios. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que tenemos un problema realmente fuerte de ingresos tributarios. Pero lo que yo quisiera dejar aquí en la mesa es que no es subir ingresos tributarios pues porque recaudamos poco o porque en Francia se recauda el 37%, no. Eso es tal vez primero ver qué tamaño de sector público, qué proyecto de nación se necesita y con base en eso diseñar una buena ley de ingresos. Y les insisto, creo que deberíamos empezar a discutir, no digo que sea en el momento, una ley de ingresos permanente. Una ley de ingresos no significa que esto no pueda cambiarse, hay simplemente unas reglas de operación bajo las cuales podría modificarse. Pero una ley de ingresos permanente le daría tiempo a los auditores, le daría tiempo a los fiscalizadores, le daría tiempo a los inversionistas de asimilar y poder planear a futuro sus inversiones, la manera como voy a auditar, la manera como voy a fiscalizar y no andarle pagando a los consultores en sistemas cada año para que el SAT cambie nuevamente sus sistemas de fiscalización. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, doctor. Sin duda, sumamente ilustrativos sus comentarios, de las que recojo primero esta reflexión en relación con la necesidad de ir considerando esta ley de ingresos permanentes. Segundo, por supuesto, el problema que nuevamente usted hace énfasis que existe de ingresos tributarios y ante esos escenarios como uno de los sectores que se ve pues más afectado puede ser el de la inversión física.
y por supuesto cómo ha venido evolucionando en los últimos años pues este tema de la tendencia de los ingresos tributarios, que definitivamente es insuficiente. Muy bien, le pediría que, continuando con nuestro orden del día, pudiera hacer uso del micrófono al director general de finanzas del Instituto Belisario Domínguez, a Noel Pérez Benítez, quien es maestro en política pública por la Universidad de Chicago y es economista por la Universidad de Pensilvania. El maestro Pérez Benítez actualmente se desempeña, como lo he anunciado, como director general de finanzas del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y asumió funciones como coordinador normativo en el propio Instituto Mexicano del Seguro Social y como director general de la Subsecretaría de Ingresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También se ha desempeñado como director general de la Oficina del Secretario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como director adjunto de planeación de la propia Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social y como asistente de investigación en el Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Será muy grato poder escuchar tus comentarios sobre este tema. Buenos días a todos, muchas gracias, senadora. Y pues bueno, es un gusto poder compartir esta mesa con los doctores Héctor Villarreal y Fausto Hernández. Saludo también al senador Armando Ríos Peter y al doctor Gerardo Esquivel. Ustedes dos han platicado ya bastante, han dado un diagnóstico bastante amplio del estado de los ingresos presupuestarios, así que me enfocaré un poquito más tocando sobre estos mismos temas, pero hacia futuro sobre la información que vemos en el paquete económico. Si podemos avanzar con la siguiente lámina, por favor. No, para atrás. Esa, gracias. El primer punto que quiero hacer es que durante 2015 estamos viendo un ajuste muy interesante en los ingresos y en los gastos públicos. A nivel agregado, si vemos los datos que se están manejando en los criterios generales de política económica publicados por la Secretaría de Hacienda para este paquete económico, lo que vemos es que el ajuste que se está planteando es de alrededor de 18,000 millones de pesos. Y en términos de finanzas públicas parecería no ser un número tan grande. Sin embargo, creo que el punto más importante y más relevante es ver que al interior de los ingresos la estructura está cambiando. Empezando directamente, estamos observando una caída en los ingresos petroleros. Se estima que para este año la caída será de 373,000 millones de pesos, menos a lo aprobado en la Ley de Ingresos de 2015. Esto representa aproximadamente una tercera parte de esos ingresos que se tenían contemplados en la ley de ingresos. Y la razón es conocida, ya se ha comentado en muchos foros, se debe principalmente a un efecto doble de la caída en el precio de petróleo y la caída en la plataforma de producción y de exportación de petróleo. Ahora, esta caída, ¿cómo se está viendo compensada? Pues a través de los ingresos no petroleros. En específico, los tributarios se estima que tengan un incremento este año en comparación de lo aprobado por 328,000 millones de pesos. Y aquí son dos efectos que estamos viendo. Uno es el fortalecimiento de la recaudación del impuesto sobre la renta, como lo mencionaba Héctor, y otro que también mencionaba y ya explicó Héctor muy bien, es el incremento en el IEPS a gasolinas y diésel. ¿Por qué? Porque pues este impuesto pasó de ser un subsidio a ser un instrumento de recaudación, dado que el precio de la gasolina que se importa es más bajo que el precio a la que se está vendiendo en México. Adicionalmente, tenemos los ingresos no tributarios, que se estima que crecerán en 79,000 millones de pesos. Y por último, la agregación de los ingresos de organismos y empresas, esto es el IMSS, ISSSTE y CFE, que tendrán una caída de alrededor de 52,000 millones de pesos. Y aquí cabe aclarar que esta caída se debe principalmente a la caída en los ingresos de CFE. Ahora, esta reducción por el lado de los ingresos se tiene que ver reflejado por el lado del gasto. Y es lo que estaba mencionando Fausto, que Héctor también ya ha mencionado. El tema es, esta reducción en el gasto se está haciendo en la misma magnitud que la reducción en los ingresos. ¿Por qué? Porque se tomó la decisión de no incurrir en mayor déficit público. Lo que vemos es que el gasto programable, estos números vienen también de criterios de política económica, el gasto programable para este año se estima que caerá en 93,000 millones de pesos, mientras que el gasto no programable, y aquí se ve un efecto contrario, aumentará en alrededor de 74,000 millones de pesos. Esto lo mencionaba Fausto también. ¿Qué está haciendo que este gasto no programable suba en este momento? Pues principalmente
es el costo financiero del servicio de la deuda, que está subiendo por la depreciación en el tipo de cambio y por la expectativa de incremento en las tasas de interés de Estados Unidos. Adicionalmente, al tener más recaudación, está aumentando la recaudación federal participable y esto está haciendo que haya también un incremento en las participaciones. Y por último, el otro factor que se está viendo ahí es que está creciendo los adeudos fiscales de ejercicios anteriores. No me voy a meter mucho más en el tema del gasto, voy a mencionarlo nada más superficialmente, creo que ya Fausto y Héctor lo han mencionado más, pero lo que creo que ya ha emergido en estas dos pláticas es el estrecho vínculo que existe entre los ingresos y el gasto. ¿Y por qué? Pues simplemente porque los ingresos son tu límite de gasto y en un manejo responsable de las finanzas públicas se tiene que cuidar mucho este balance. En la siguiente lámina lo que vemos es que el ajuste que se inició en 2015 continuará hacia 2016 y lo que vemos es que hacia futuro los ingresos y los gastos como proporción del Producto Interno Bruto seguirán reduciéndose. También con base en las proyecciones de criterios generales de política económica, el ajuste más fuerte en ingresos se va a ver entre 2015 y 2016, al pasar en 2015 de tener ingresos de alrededor de 22.2% del PIB a 2016 que se espera que sean ingresos de 21.5% del PIB. Estos son los números originales de la Ley de Ingresos. Ya con las modificaciones que se aprobaron en Cámara de Diputados, el incremento sería de 0.1 de punto, o sea que pasaría a 21.6% el año que entra. Por el lado del gasto, también la reducción más fuerte se verá entre 2015 y 2016 al pasar en 2015 de un gasto de aproximadamente 25.7% del PIB a 2016 a uno de 24.5%. Y una vez más, si le incorporamos los ingresos adicionales que se estarían generando por las modificaciones a la Ley de Ingresos, pues esto nada más aumentaría en 0.1 de punto del PIB. Ahora, regresando a los ingresos, lo que vemos es que a partir de 2017 estos se van a estabilizar y van a tener incrementos muy moderados, pero esto no sucede con el gasto. El gasto sí va a seguir teniendo una reducción hasta 2018, principalmente porque se está continuando con el proceso de consolidación fiscal y de reducción de los requerimientos financieros del sector público, que son los numeritos que ven en la parte de abajo de la gráfica y que en general lo que te dicen es son la medida amplia del déficit que tiene el sector público. Estos escenarios pues son muy importantes. Sí les recomiendo que vean estas proyecciones que vienen en criterios generales hasta 2021, porque si vemos la parte de gasto, aquí no lo desagregué, pero se puede desagregar, es muy claro que en los próximos 6 años van a haber presiones fuertes a las finanzas públicas por varias partes. La más importante es en pensiones y jubilaciones y otra es el costo financiero. Son aproximadamente sumadas un poquito abajo de 2 puntos del PIB adicionales que se requerirían. Pero como estamos viendo, y por eso pongo también aquí los ingresos, pues los ingresos no dan para cubrir esta presión adicional. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? Pues que se tiene que hacer una reducción prácticamente a todos los demás rubros de gasto. Y si nos vamos a los detalles de ese cuadrito que viene en criterios, esos rubros del gasto que se tendrían que reducir hacia futuro, principalmente van a recaer en una reducción del gasto operativo, del gasto en subsidios y de inversión física, que es lo que Fausto comentaba, que es la salida más fácil de hacer los ajustes. Otro tema que también se vuelve evidente al ver estas proyecciones hacia futuro es lo que comentaban Héctor y Fausto, es que con las condiciones actuales y la perspectiva de finanzas públicas y de crecimiento económico, y repito, con las condiciones actuales y la perspectiva, no contamos con el espacio fiscal en este momento para llevar a cabo programas de política pública que impliquen una alta o una fuerte expansión del gasto. Y en la siguiente lámina ahondo un poquito más en la composición de los ingresos. Aquí lo importante es, por las razones que ya se habían comentado, hacia futuro lo que tenemos que ver es, ya se hizo un ajuste y lo que tenemos que ver es un fortalecimiento de los ingresos tributarios. ¿Por qué? Porque representan a partir de este año más de la mitad de todos los ingresos. Y segundo, por lo que mencionaba Fausto, porque son dada la estructura de ingresos que tenemos en este momento, son la fuente más estable de ingresos para la federación y para el sector público. Y eso quiere decir que pues, no tenemos que depender de ellos y no tenemos que depender de los petroleros que tienen una alta volatilidad.
Bueno, como vimos también basado en la primera lámina, aquí se ve este ajuste entre 2015 y 2016, lo vemos en las primeras 3 columnas. La primera columna es el aprobado para 2015, la segunda es el estimado de cierre para 2015 y la tercera es ya el estimado de ley de ingresos para 2016. El ajuste lo vemos fuerte en la caída de los petroleros y esto me lleva a un punto. Tenemos una tendencia histórica en la que aproximadamente una tercera parte de los ingresos totales provenían del petróleo. Esta proporción está cayendo pues de forma obligatoria y externa por como ya lo mencionaba, por la caída en la plataforma de producción y en los precios del petróleo, y hacia los próximos años lo que se estima es que ronden alrededor de una quinta parte, un 20% de los ingresos provengan del petróleo. Sí es una reducción muy importante, pero a la vez sigue siendo un nivel de ingreso petrolero bastante alto. El otro tema que también ya había mencionado es que la compensación se ve aquí también claramente a través de los tributarios, pero es importante ver hacia el futuro. Ya a partir de 2016 estas estructuras ya no se van a mover de manera significativa. Entonces, cualquier susto que tengamos por tributarios o por petroleros va a ser difícil reaccionar dadas las condiciones actuales. Y con eso quiero llegar a mi conclusión, que es hacia futuro en el tema de ingresos tendríamos que estar considerando al menos 3 riesgos que considero importantes. Seguir teniendo una dependencia de 20% de los ingresos petroleros sí nos lleva a plantear a que en un futuro pues el precio, nadie nos puede asegurar que no siga cayendo, pero si el precio sigue cayendo y si la plataforma de producción y exportación no se logra estabilizar y siguen cayendo, eso nos va a generar una presión en la parte de los ingresos. El otro es que al tener una mayor dependencia de los tributarios también, como mencionaba Fausto, aunque son más estables, pero son más susceptibles a verse afectados ante una desaceleración económica. Entonces, estos escenarios, pues más allá que de asustarnos o de preocuparnos, lo que nos tiene que llevar es a actuar en este momento y actuar y a considerar de que independientemente de la probabilidad de que alguno se materializa, lo que sí tenemos que ver es cuáles son las medidas de política pública y de política fiscal que debemos implementar en este momento y que debemos explorar para darle sostenibilidad a las finanzas públicas en el mediano y en el largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Antes de dar paso a algunas de las preguntas que el público nos ha hecho llegar, quisiera simplemente recapitular también en algunas de las cosas que ya el dictamen que nos fue enviado de la Cámara de Diputados señalan como la aprobación de la propia ley de ingresos. Primero, tener en cuenta que efectivamente se estima una recaudación de alrededor de 4.763.899 millones de pesos, con un incremento de alrededor de 16.954 millones de pesos. Dicho monto, de acuerdo con el dictamen que nos ha sido remitido, proviene de una diferencia de 9.318 millones de pesos de ingresos del gobierno federal y de 7.636 millones de pesos de organismos y empresas. Los principales indicadores que en esta ocasión se tomaron en cuenta tienen que ver con que la iniciativa pues trae un pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto de alrededor del 2.6 al 3.6%, con un déficit que se mantiene en el 0.5%, con una inflación del 3%, con un tipo de cambio de 16.40 pesos sobre el dólar y una plataforma de producción de 2.247 millones de barriles diarios y un precio de barril de petróleo de $50. Es importante quizá también señalar que para nuestro público, para los ciudadanos, es interesante conocer sus opiniones en relación con lo que representa este incremento que hoy la Ley de Impuestos sobre la Renta está señalando del monto de deducciones, de pasar de 4 a 5 salarios mínimos, por ejemplo, de cuál es el aumento del monto deducible para la adquisición de automóviles, que está pasando de 130,000 a 175,000 pesos, o también la deducción al 100% de los gastos vinculados con la incapacidad laboral. Estas, entre otras, son algunos de los resultados que el propio dictamen señala y que seguramente será interesante conocer sus puntos de vista, como también su opinión en relación con la reducción en la cuota de bebidas saborizantes que tengan hasta 5 gramos de azúcares añadidos por cada 100 mililitros. Lo anterior porque aquí ha sido
muy claro señalado por nuestros ponentes. Es evidente que necesitamos fortalecer los ingresos tributarios, es evidente que nos enfrentamos a un escenario donde hay que hacer un ajuste en los ingresos del gasto público y, por supuesto, es evidente que necesitamos revisar con toda oportunidad y precisión lo que implica el sistema tributario de nuestro país. En este tenor, para el doctor Hernández Trillos, nos han preguntado que desde su óptica, considerando que la reforma al artículo 1 constitucional en la cual se definen a los derechos humanos, obliga a pensar entonces, a pensar en los ingresos y egresos públicos, también en relación a cómo el Estado mexicano cumplirá con estas obligaciones de derechos que tiene hoy en materia de salud, seguridad social, educación, considerándolos como derechos humanos. ¿Qué es lo que usted pensaría al respecto? Del mismo modo, ¿qué tanto la distribución de los ingresos petroleros en las entidades, consideran algunos de los panelistas, está dirigido a todos, debilita la sustentabilidad de las finanzas públicas? Por otro lado, al doctor Óscar López le preguntan si acaso no estamos sobrediagnosticados. Todos sabemos que gastamos más de lo que recaudamos y en ese sentido, ¿qué se va a hacer para llegar a ser un país que no tenga problemas como los que ha enfrentado, por ejemplo, Grecia? ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Y también para el doctor Villarreal, en su opinión, ¿cómo ha funcionado los impuestos de la famosa changarrización al convertirlo ya en el comercio informal? Por último, un par de preguntas también para nuestros panelistas en el sentido de cuál tendría que ser la tasa marginal del impuesto sobre la renta para los ingresos más altos para poder armonizar la recaudación al 6% del PIB y algunos comentarios en relación con las restricciones fiscales que implicaría el TPP, que es uno de los acuerdos que sin duda hacia adelante tendríamos que analizar en los impactos, beneficios o también algunos de los problemas que podría impactar a los sectores económicos del país. Estas serían, les preguntaría a nuestros invitados, quien quisiera iniciar con las respuestas. ¿Por el mismo orden también? Sí, doctor Villarreal, por favor. Sí, con mucho gusto. Sobre diagnosticados, no lo sé. Sí hay una parte de eso porque la verdad que sabemos que el sistema fiscal mexicano tenía problemas, eso sí es un tema muy viejo. Incluso algunos de los académicos que han trabajado esto lo llevan hasta los 50 y por alguna razón como que hemos logrado salir más o menos a flote en algunos años, volvemos a meternos en problemas, volvemos a salir. Yo creo que con lo que no se contaba, pero no quisiera meterme a la pregunta que le hicieron a Fausto, estoy seguro que la va a contestar muy bien. Sí hay un problema de derechos y aquí esta Cámara jugó un rol importantísimo en la modificación que se hizo a la ley. Vale la pena y esto trasciende y te tienes que meter en la cuestión de hasta dónde nos queremos agarrar la idea en serio. Pero pasa mucho por lo que comentaba Fausto de, bueno, vamos, qué proyecto de país queremos, qué tipo de derechos queremos. Yo lo único que sí quisiera mencionar al respecto es que nos urge quitarnos la idea, porque creo que es muy dañina, de que el dinero es del gobierno. A ver, el dinero es del ciudadano. Usted paga impuestos, entonces debiéramos de ser lo suficientemente claros de cuánto está pagando y qué está recibiendo a cambio, incluyendo el lazo que hay entre diferentes generaciones. O sea, urge pensar en esos términos. TPP, aquí viene un debate que es bien amplio, ¿verdad? O sea, cómo grabar la cuestión a las empresas. Normalmente cuando uno va a un tratado como este, que no sé si decir firmamos o estamos firmando o todo, digo, no me queda ni la conjugación muy clara, pero normalmente trae muchos acuerdos en materia fiscal y en materia de homologación, que abre la puerta a una serie de discusiones que tendríamos que estar
que estar teniendo. ¿Qué pasa con los paraísos fiscales? ¿Qué pasa con la información internacional de flujos de capitales que no necesariamente es pública? Pues yo creo que sí hay que revisar eso. Y nos lleva porque sí hay ciertos riesgos de que por querer hacer un buen diseño fiscal hagamos que el país sea menos competitivo. Pero también hay que tener mucho cuidado que esto no sea el petate del muerto. La verdad es que hoy por hoy México, en cuestiones de su sistema fiscal, contrario a lo que mucha gente muy querida dice, es bastante competitivo. Lo que terminan pagando las empresas con respecto a otros países similares es muy bajo. Entonces, a lo mejor sí hay un espacio ahí para hacer una discusión que lleva a la cuestión de los changarros y la formalización y todo. Miren, el problema aquí es que cuando tú tienes un sector informal tan grande, es muy, muy, muy difícil hacer evaluaciones de tu sistema fiscal. Ahora, hay una serie de personas y de empresas muy pequeñitas en la cola izquierda de nuestra economía que no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero sinceramente, si tú los metieras a la economía formal, el fisco sale perdiendo. El fisco sale perdiendo y todo por subsidios al empleo, por una serie de servicios sociales que van de la mano de la formalización, que ahorita, al estar estas personas en la economía informal, a lo mejor tienen el derecho, pero no se les cumple. Entonces, sí hay que ir a una discusión ahí. Me parece que el SAT, la forma en que lo está manejando, con un programa gradual de formalización e ir calibrando el modelo, creo que es lo correcto. Eventualmente, sí tenemos que llegar a padrones únicos de ciudadanos, de empresas, y poder ver cómo está el barrido de lo que reciben y lo que pagan, y poder hacer una evaluación permanente del sistema fiscal en esos términos. Y quisiera solo insistir, considerando también a futuras generaciones en proyecciones de ingresos y de gastos. Gracias, doctor. Adelante, el doctor Hernández. Bueno, muy interesantes preguntas. Yo quisiera empezar con la de sobrediagnosticado para irme después a la primera que iba dirigida a mí. Yo no estoy tan seguro que estemos sobrediagnosticados. Es cierto que creo que desde la Revolución Mexicana somos el país que menos recauda en el mundo. Todos sabemos que vienen comisiones, vino en 1920 Lester Chandler, después en 1940 un economista muy famoso que se llamaba Nicholas Kaldor, diseñaron una gran reforma fiscal en 1964. Es tal vez la más completa reforma fiscal que se ha intentado en nuestro país, en el cenit de la hegemonía de un solo partido, en un sistema presidencialista, y no pasó. Hay gente que dice que los gobiernos divididos eran la causa de que no pasaran. Pues yo siempre les pongo el contraejemplo, 1964. Los historiadores económicos nos deben esa explicación de por qué no pasó. Eso lo tenemos sobrediagnosticado y estoy de acuerdo que necesitamos una reforma tributaria, que recaudamos poco, que tenemos mucha dependencia en los ingresos petroleros. Sin embargo, creo que está en un segundo plano, es un segundo escalón. El primer escalón es el que creo que no hemos diagnosticado. Y el primer escalón es: la ciudadanía está dispuesta a dar un cheque en blanco para pagar más impuestos cuando la actuación, la eficiencia, la calidad del gasto público es muy mala. Y aquí es donde creo que cada vez que hemos intentado una reforma fiscal, al menos sí creo que desde el 1997, se ve a la reforma fiscal nada más como un cambio en impuestos. Si acaso, esto se entendió después de mucha discusión, muchos foros de los que estamos aquí en el panel, esta última administración entendió
que de repente había que mencionar el gasto y que el gasto importaba. Sí, insisto, cuando decimos estamos sobrediagnosticados, decimos no. El artículo 1 constitucional, y aquí sí quiero entrar. Si nosotros consideramos que los derechos fundamentales del hombre, que son el acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social, son importantes, hagámoslo de verdad. Hagámoslo de verdad, hagámoslo sin simulaciones, no disfracemos pensiones universales, no disfracemos salud universal, no disfracemos educación universal. Y cuando lo hagamos, es probable que tengamos más probabilidades de que la ciudadanía nos firme un cheque para pagar más impuestos. No es al revés. Entonces, yo creo que fue una oportunidad desperdiciada porque simplemente se usó el lado del gasto para pasar una reforma fiscal que no está dando los frutos que todos quisiéramos, independientemente de la controvertida que ha sido. Quisiera incluso mencionar que el 12.6% que se dice que vamos a recaudar, yo creo que no. 0.5% viene del aumento al precio de la gasolina. De esta ley. No es de la pasada, es de este año. Y con eso voy. Quisiera decir, bueno, la gente dice, a ver, en Suecia todo está a todo dar. Pero en Suecia se pagan impuestos. Insisto, la causalidad es al revés. Y algunos de estos países, no venía yo preparado para eso, pero tengo un artículo sobre eso. Hay países que recaudan alrededor de 5 puntos porcentuales del PIB en impuestos verdes, prácticamente toda Europa. El promedio en Europa está en 2.9% del PIB. Siempre hemos estado diciendo ISR e IVA y no nos habíamos fijado en la potencialidad que tiene un impuesto verde. En este caso, la gasolina. Estamos en precios muy bajos internacionales. Si esto está pasando, yo no he visto mucha discusión, está pasando inadvertido de hecho. Solo los que leemos y nos llegan los cuadros, etcétera, nos dimos cuenta del impuesto, y los que leen los criterios de política, pero eso yo no lo he visto ni en los periódicos, o si está ahí puesto muy bajo. Yo tengo un cálculo de cuánto nos puede dar un impuesto óptimo a la gasolina, y es 2% del PIB. Y esto sirve, o sea, uno tiene que empezar a ver instrumentos y fines y cómo cotejarlos. A veces no son directamente cotejables. Por ejemplo, la desigualdad. La desigualdad, mucha gente dice, hay que subir el impuesto a los ricos. Del lado del gasto es seguridad social universal. Ese es el instrumento más importante para abatir desigualdad. Está comprobado en toda Europa. Cuando ustedes ven el coeficiente de Gini antes de seguridad social y después de seguridad social, es brutal. Los coeficientes de Gini de México antes y después de la política social prácticamente no se alteran, permanecen igual. Conocemos el instrumento que es la seguridad social universal. Lo que pasa es que a veces se nos va la discusión en el otro instrumento. El fin es una seguridad social universal. El fin es abatir la pobreza. El fin es bajar la desigualdad. Habrá instrumentos que nos ayuden a esos y habrá instrumentos que me permiten llegar a ese fin, aunque no son muy populares. Pero yo insisto, creo que la enfermedad más importante que tiene México es confundir instrumentos con fines. Al instrumento lo convertimos en fin en sí mismo. Gracias. Muy bien, no sé si Noé pudieras dar respuesta a otras de las preguntas que nos han formulado. Entre ellas nos están preguntando cuál es tu opinión sobre el régimen de incorporación fiscal, ya que este es temporal y qué va a pasar con los contribuyentes que pasaron del régimen al régimen general y que no tengan capacidad administrativa para hacer frente a las nuevas obligaciones. Y del mismo modo también nos consultan por qué el ajuste, si es la solución para no depender de los ingresos petroleros,
y si no existieran otras formas que no sean los ajustes, aunque ustedes ya han hablado de algunos de ellos, y cuáles son las que a ti te parecen que resultarían más convenientes. Gracias. Voy a abordar rápidamente de las preguntas de la ronda pasada. Yo también coincido con que no estamos sobrediagnosticados, tal vez sí en la conclusión general de que los ingresos no alcanzan, pero a la hora de entrar a los detalles de qué hay en los ingresos y qué hay en los gastos es donde creo que hace falta mucha discusión, y la discusión más importante es de pues, qué tipo o qué modelo de país es el que queremos, que es lo que han mencionado tanto Héctor como Fausto. Yo les aseguro que si nos metemos a la conformación de los ingresos, pues entendemos en general cómo funcionan, pero qué tan, por ejemplo, la discusión de los gastos fiscales, cuáles deberían de estar y cuáles no deberían de estar, cuál es el impacto que tienen en términos redistributivos los que están en este momento. Y ahí hay unos 2, casi 3 puntitos del PIB que se tienen que analizar, pero de la misma forma la incidencia de los impuestos. No, conocemos hasta cierto detalle cómo pegan algunos, pero no creo que sea tan claro en general, y es un tema que se tiene que discutir, porque esta es una herramienta. Si lo que queremos es mayor gasto, un estado de bienestar más amplio, pues es la herramienta a través de la cual se tiene que lograr, y es algo que todos deberíamos de entender. Lo mismo pasa con el gasto. Yo les aseguro que también si nos metemos a analizar la deuda o los requerimientos financieros o el saldo histórico de los requerimientos financieros, que es la deuda más amplia, nos vamos a encontrar también con muchas preguntas. Sobre el tema de los derechos humanos, ahí ahondaría un poquito más desde el punto de vista que si estamos legislando para que esto se vuelva realidad, pues tenemos que acompañarlo desde el punto de vista presupuestario. Tendremos que redefinir nuestras prioridades presupuestarias y con ello también nuestra estructura de ingresos, de cómo lo estamos financiando, para que esto se vuelva una realidad. Y como estamos en este momento, es muy difícil que se pueda cumplir esa reforma desde el punto de vista presupuestario. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. No es que hayamos puesto la carreta enfrente de los caballos, pero pues sí nos tiene que llevar a una discusión adicional que no hemos tenido. Sobre el tema de los ingresos petroleros y la sostenibilidad, aquí es importante mencionar, lo hemos platicado en otros foros, sí, una parte importante, una tercera parte, y ahora hacia un futuro será una quinta parte de los ingresos vienen del petróleo. Pero lo que tenemos que hacer es, como Fausto mencionaba, verlo como una herramienta o como una riqueza intergeneracional. No es nada más para que nos la gastemos en esta generación. Esto se tiene que poder distribuir en el tiempo, los beneficios de este recurso natural que nos tocó estar sentados sobre petróleo. No es que hicimos algo para que el petróleo estuviera ahí. Entonces así es como lo tenemos que ver, como una cosa, como un instrumento que tiene que dar rendimientos hacia futuro. El Fondo Mexicano del Petróleo es un buen intento de llegar hacia allá. Sin embargo, se diseñó con una realidad de precios de $100 por barril y no con una realidad de precios de 45 o $50 por barril. Entonces ahí tenemos que tener una discusión adicional de cómo hacerlo, y en el ideal es hacia futuro ve quitando lo que han hecho otros países. El caso más mencionado es el de Noruega. Pues ve quitando este flujo de ingresos petroleros del gasto que estás haciendo recurrente o corriente, y velo invirtiendo en instrumentos de mediano y largo plazo. Puede ser inversión, pueden ser instrumentos financieros. Noruega, como les digo, es el país por excelencia que ha logrado hacer esto, pero también los países de Medio Oriente, algunos chiquitos, algunos más grandes, lo han hecho, y esto les ha permitido alcanzar niveles de desarrollo adicionales a través del apalancamiento con estos recursos que fueron acumulando en fondos soberanos de riqueza. Ahora paso a la pregunta del régimen de incorporación. Como dice Héctor, creo que es algo que tiene que ser gradual, no se puede hacer de la noche a la mañana, y no necesariamente vas a lograr capturar a toda la población que desearías que se incorporara o que se formalizara. Sí hay un tema con la capacidad administrativa, y es algo que en esta transición se tiene que seguir abordando, y yo creo que el punto más allá es también considerar que estos pequeños negocios
de los que eran antes los repecos, pues en realidad son las empresas que tienen un ciclo de rotación, un ciclo de mortalidad más alto. Lo que los números nos dicen es que alrededor de la mayoría de estas empresas desaparecen después de 3 años. Entonces, pues sí hay que considerarlo, porque es una medida que está tratando de atraer, pero a la vez puede que la empresa simplemente no sobreviva después de un tiempo. Por último, el tema de los ajustes. De si hay otras formas, pues me gustaría, pero yo creo que aquí no hay una varita mágica. Si no tienes los ingresos para financiar el gasto, tus únicas 2 herramientas son o reduces el gasto o aumentas el déficit y la deuda. Y el tema es que el déficit lo hemos estado aumentando recurrentemente desde la crisis de 2008-2009 y no hemos logrado salir de esa dinámica. Ha habido unas mejoras, pero no hemos salido por completo. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Es que en los últimos 3 años pues, vemos un incremento de la deuda o de los requerimientos, de los saldos históricos de los requerimientos financieros de 10 puntos del PIB. No estamos probablemente todavía en un nivel alarmante, pero lo que sí es un problema es que la velocidad de crecimiento ha sido muy alta y también la cuestión es pues hacia dónde se está yendo esta deuda. Yo no tengo ningún problema en que la deuda se vaya en infraestructura que tenga una tasa de rendimiento más alto que los intereses que estás pagando, pero si no se está yendo hacia allá, pues entonces estamos perdiendo una gran oportunidad y más bien la inercia la que nos está llevando hacia allá. Bien, una última ronda de preguntas para nuestros panelistas y que están relacionados, una de ellas, en cuáles serían sus opiniones en relación con aumentar un solo régimen de recaudación empresarial que resultara más simple y haciéndolo eminentemente progresivo sobre capital. Una segunda está relacionada con el comportamiento de la población económicamente activa. En este sentido, ¿cuáles son sus opiniones considerando que la población, como ustedes lo han señalado, ha envejecido y que quizá sería mucho más conveniente dejar de darle subsidios a programas como los de Prospera e invertirlos de manera mucho más sustentable en otro tipo de actividades, entre ellas en el campo, de tal suerte que estemos menos apegados también a los ingresos petroleros porque se han tenido pues malas experiencias en relación con este tema? Y una última que está también dirigida en este contexto en relación con qué pasaría si el destino no se alcanzara más pronto de lo anticipado. Esto refiriéndose a que si en los próximos 30 años se siguiera reduciendo de manera significativa el uso del petróleo como energético y con ello también podría caer de manera significativa su precio. ¿Cómo debería de prepararse México para enfrentar un escenario de esta naturaleza y por qué no retomar en un momento determinado una propuesta como se hizo en la reforma energética que quedó en suspenso, relativo precisamente a reducir de manera gradual las finanzas públicas respecto a los ingresos petroleros? Bueno, aquí yo tendría un poco de… no compartiría exactamente la afirmación, pero estas son las 3 preguntas que nos están señalando para nuestros panelistas. Doctor, si está amable. Gracias. Son preguntas bien amplias. Y me sirve de puente para una que no había respondido de la ronda anterior sobre cuál debería de ser la tasa marginal para ciertos ingresos. La verdad es que entre la gente que se dedica a finanzas públicas es un debate bien polémico. A mí me parece que antes de tener incrementos muy importantes en las tasas de ISR, yo quisiera revisar primero huecos. Ya hablaba Noel, el director de esto. Me gustaría revisar antes los gastos fiscales, porque la incidencia nos puede arrojar resultados que no necesariamente, que yo creo que sí nos sorprenderían. Entonces, lo que hemos observado es que pareciera que a personas muy similares las terminamos tratando de manera muy diferentes en el sistema fiscal. Qué lástima que ahorita no está la Secretaría de Hacienda, pero un tema que estamos debatiendo con ellos es: se tiene que abrir información administrativa. Ahorita la forma que tenemos de hacer estas evaluaciones vía cuentas nacionales, vía
productos indirectos como las encuestas de ingreso o las ENOES para el caso de empleo, nos dan una foto, pero es una foto muy imprecisa en ese segmento. Entonces, la invitación sería, si vamos a esta revisión a fondo que nos debe pavimentar el camino para una reforma fiscal, pues tenemos que entrarle con información administrativa. Yo no le quiero robar tiempo a mis compañeros, solo dos comentarios muy rápidos. Uno tiene que ver con los ingresos petroleros, y creo que sí ha sido uno de los mensajes muy claros del panel. Los ingresos petroleros les tenemos que dar un tratamiento más de ingreso extraordinario. Y qué bueno, pero pues cuando ocurran, que sea una lógica de vacas gordas, ¿verdad? O sea, esto tiene que parar en algunos fondos. Está el Fondo Mexicano del Petróleo, probablemente con un buen diseño, con un mal timing. Pues bueno, hay mucha incertidumbre si eventualmente vamos a volver a tener ingresos petroleros importantes. Lo más probable es que no. Sin embargo, si ocurriera, pues ojalá tengamos los mecanismos para poder aprovecharlos. Y yo sí me quiero ir a la cuestión de los programas sociales, tocarlo muy rapidito. Creo que aquí en Latinoamérica tenemos una tradición un poco desafortunada de querer resolver las cosas con programas sociales. A ver, los programas sociales tienen su rol dentro de la política pública, pero yo creo que sí hay que migrar más a un enfoque de derechos más universal, y que los programas sociales no sirvan solo para tiros de precisión. Incluso hay unos programas muy chiquitos dentro de la política social que muchas veces su evaluación resulta más onerosa que los beneficios que trae el programa. Entonces, pues cosas de ese tipo hay que evitarlas. Vámonos, no reinventemos la rueda. ¿Cómo ha funcionado en el mundo el combate a la pobreza y la desigualdad? Pues con un enfoque de un piso de derechos. ¿Cómo lo financiamos y cómo termina la incidencia? Probablemente sea la gran pregunta. Muy bien. Doctor, por favor. Pues yo ya no tengo mucho que agregar. Estoy de acuerdo con lo de la PEA y dicen el destino nos alcanza. Yo creo que cuando el destino nos alcanza, yo creo que ya nos alcanzó. O sea, lo único que discreparía con la pregunta es que creo que ya nos alcanzó ya. Esta pregunta se hizo hace 15 años, yo recuerdo muy bien. Y pues todo esto tiene que ver que ya nos alcanzó. Lo que decía Héctor, si algún día llegáramos a volver a tener esos niveles de ingresos petroleros, se tendría que diseñar un mecanismo. Yo simplemente enfatizaría que ese mecanismo, lo ideal sería diseñarlo el día de hoy, que no hay. Cuando hay, ya no se diseña. Yo creo que la coyuntura para diseñar un buen mecanismo de utilización e incluso pasar los ingresos petroleros a ingresos extraordinarios debería diseñarse hoy, que está bajo. Cuando estén altos, creo que ya murieron. Gracias. Sus últimos comentarios, doctor, si es tan amable. Maestro, perdón. Muchas gracias. En el mismo sentido, yo creo que esta sí es una discusión muy importante. O sea, cualquier fuente de ingreso adicional y la petrolera, si no se hace en el momento en que se está sufriendo en la parte negativa del ciclo, es difícil hacerlo, porque cuando ya están los recursos ahí sobre la mesa, siempre va a haber una necesidad más importante, siempre va a haber alguna otra forma de gastarlo que va a imponerse a la decisión más racional y más de largo plazo, que es cómo ahorrarlo, cómo generar formas de ingreso de largo plazo. Sobre el resto de las preguntas, pues prácticamente coincido con lo que ya comentaron Fausto y Héctor. Gracias. Pues muchas gracias a nuestros panelistas, sin duda sumamente interesantes sus exposiciones. Seguramente el público ha logrado tener de este espacio un espacio de reflexión sumamente profunda, y confieso que a los legisladores, a mis compañeras y compañeros que incluso esta mañana nos acompañan, la senadora Hilaria, que está con nosotros, el senador Hermosillo, que está con nosotros. En unos minutos más se incorporará el senador Ríos Peter para dar paso a nuestro siguiente panel con alguno de nuestros invitados. Nos deja no solamente
preocupados, sino creo que sobre todo tenemos la responsabilidad de estar ocupados en lo que implica los nuevos desafíos de la realidad económica de México de cara al 2016, pero sobre todo de cara al futuro. Quisiera, en nombre del Senado de la República y de manera particular del Instituto Belisario Domínguez, extenderles simplemente una constancia y nuestra gratitud por su participación esta mañana. Por favor, al doctor Villarreal. Gracias, Héctor, por tu participación. Al doctor Hernández Trillo. Doctor,